Hoy, 13 de agosto de 1955, los reporteros de TAS Este, Dante Nicolini, Héctor Sánchez y Ferran Fuente, lamentamos comunicarles que acaba de fallecer el célebre escritor Thomas Mann. A modo de in memoriam, haremos un viaje por los lugares que él recorrió. Y la primera, evidentemente, es la Gutenberg House, la casa donde nació, en Lübeck. Es que nació bajo el seno de una familia burguesa, conservadora, porque tanto su padre como su madre estaban dedicados al comercio y trataron de que Thomas Mann siguiese esa tradición. Es por esto que le llevaron a colegios privados como el Progymnasium o el Katharineum. La verdad es que Thomas Mann tenía el deseo interiormente de llevar esta vida rígida y ordenada. Sin embargo, sus notas no eran demasiado buenas y ni siquiera llegó a graduarse de la secundaria. En el Katharineum, donde por cierto tuvo los primeros sentimientos amorosos homoeróticos. Sin embargo, su vida pegaría un vuelco en el 1890, cuando fallece su padre. Y es que 4 años más tarde pasarían de esta casa... No me lo hace. ¿Lo de un café? Sí. Es darle el rato. Pues nada. Bueno, la Gutenberg House podría haberse visto, pero es una casa visitable hoy en día, es un museo, es una visita recomendada. Y en esta casa, en Múnich, cuando se muda, cambia totalmente, puesto que pasa de la conservadora Lübeck y rígida hacia un entorno de capital, moderno, autónomo, innovador. Aquí entra en contacto con revistas culturales como Simplicissimus y toma las riendas de su vida. Por fin toma la literatura como oficio y no como afición. Por eso publica Butenbroks, basada en esa antigua vida en Lübeck, por la que más tarde le darían el premio Nobel. Y se casa con Katharina Hedwig, con la que más tarde tendría 6 hijos. No es visitable, pero sí que se puede ver en Westridge, es una villa burguesa. Y finalmente la casa de Bad Dulce, que convivía con la de Múnich, y es que esta casa sirvió para consolidar esta vida burguesa, al tener una casa de vacaciones para veranear. Y la relevancia es que la Primera Guerra Mundial, el estallido, le escogió justamente en esta casa y tendrían que pasar hasta el final de la guerra en esta casa de verano. Por cierto, también visitable. Hoy en día es una residencia, sin embargo tendrían que venderla 3 años más tarde por decisiones económicas malas de Thomas Mann con los bonos de guerra. Después de vender su casa en la ya mencionada Bad Dulce, Mann presenciaría el nacimiento de la República de Weimar. Las ideas de por aquel entonces Thomas Mann, debido a los sucesos vistos durante la Primera Guerra Mundial, se tornarían a un corte más socialdemócrata, una ideología que casaría muy bien con la de la propia República, en contraposición a sus anteriores políticas más conservadoras. En 1919 se graduaría de la Universidad de Bonn, que en breves momentos veremos dónde está localizada, en Alemania, oeste. Y también continuaría la escritura de su libro La montaña mágica, también lo mencionaré en breves momentos, su libro más famoso de todos. También en el momento en el que después de la Primera Guerra Mundial se abrieron las fronteras de países tanto neutrales como enemigos, Mann comenzaría uno de muchos viajes de conferencias, en este caso llevándole por Holanda, Suecia y Dinamarca. En 1924, como ya he mencionado, termina de escribir y publica La montaña mágica, la obra que sería su obra más reconocida, más famosa y más traducida a diversos idiomas. Y además es invitado al prestigioso Club Pen de Londres, un club en el que distintos autores literarios se reúnen con el objetivo de fraternizar entre ellos e intercambiar ideas. En 1929 empieza a escribir José y sus hermanos y publica Mario y el mago. Pero más importante aún es el año en el que, como Ferran ya ha dicho hace un momento, se le otorga el Premio Nobel de la Literatura. Dicho esto, a lo largo de estos años publica diversos libros como Señor y Perro, Desorden y Dolor Precoz en 1926 y la ya mencionada Mario el Mago. Durante estos años, además, escribe en diversos ensayos que tenemos aquí, llamados Theodor und Antwort en 1922, De Munhugen en 1925 y Die Forensung des Tages en 1930.
estos ensayos, además de ver la progresión de un man conservador a un man más socialista, socialdemócrata, serían gran parte de la razón por la que el régimen nazi no lo querría dentro de sus autores permitidos. Bueno, aquí, como he mencionado, tenemos la Universidad de Bonn y Múnich, que es donde pasa la mayoría de su estancia durante la existencia de la República de Weimar. Este otro mapa de aquí indica diversos sitios donde estuvo, los 3 sitios donde estuvo de gira de conferencias: España de vacaciones y Varsovia también de visita. Aunque sin duda cuando empieza más a viajar y a ver mundo es a partir de 1933. Lo primero que pasa es el nombramiento de Hitler como canciller del Reich. Mientras esto pasa, Thomas Mann se encuentra en un viaje de conferencias por varios sitios. Primero va a Ámsterdam, luego a Bruselas, luego a París, luego a Dosa, no siendo su primera vez en Suiza. Más tarde se fue a Bandol, a Saint-Rhy-sur-Mer y a Küsnacht. Las primeras 3 localizaciones es el viaje original de conferencias. Sin embargo, tras esto, alargó sus vacaciones a Dosa, en las cuales se enteró los excesos del gobierno de Hitler. Y más tarde fue a residir a Saint-Rhy-sur-Mer y más tarde a Küsnacht por una orden de prisión que se había metido contra él, y más tarde el arrebato de su nacionalidad alemana, teniendo la suerte de que justo le habían dado la checoslovaca. En Küsnacht, donde vivió la mayor parte del tiempo, a partir de septiembre del 33 hasta 1938, escribió las historias de Jacob, el joven José, y José en Egipto, de la trilogía Joseph en seine Brüder, de la que habló antes mi compañero. Aquí tenemos un recorrido, vemos que empieza lleno de Ámsterdam a Países Bajos, luego de Bruselas a París, de París a Adosa, de Adosa a Bandol, de Bandol a Saint-Rhy-sur-Mer, y finalmente, trazando un bonito 8, llega hasta Küsnacht. Pero se encuentra en la situación en la que se debe ir de Europa. Después de otros 4 viajes de Estados Unidos que habían sido meramente anecdóticos por conferencias, 2 en el 34, 1 en el 37 y otro en el 38, finalmente más tarde en el 38 vuelve a ir para quedarse, pues habían ofrecido una plaza permanente en la Universidad de Princeton de Nueva Jersey. Podemos ver en la imagen la universidad, y aquí termina de escribir José el Proveedor, finalizando la tetralogía de Joseph en seine Brüder, diciendo: he terminado antes yo con José que el mundo con el fascismo. Vale, podemos poner esto. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Justo en este momento se encontraba Mann de vuelta en un viaje por Europa de conferencias también. Sin embargo, pudieron volver a salvo al país. Fue invitado en el 41 a la Casa Blanca por todos sus reconocimientos como escritor. Y a partir de 1940 mensualmente, hasta el 45, emite, gracias a la BBC, un discurso hacia Alemania, llamado Deutsche Hörer, lo cual se traduce literalmente como «Oíd, alemanes». Es un discurso lógicamente antifascista, como lo ha sido él toda su vida. Finalmente, después de un tiempo, abandona Princeton y se muda a Pacific Palisades, en California, al otro lado del país. En 1945 finalmente termina la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos los 3 sitios en los que se ha encontrado. Tanto Princeton, como luego Washington DC, que lo demarco por su importancia, y finalmente Pacific Palisades. A partir del 38 empieza a sufrir Thomas Mann cierto acoso en Estados Unidos, sobre todo viéndose a partir de la década de los 40 por la persecución del comunismo. Esta persecución a él le afecta bastante y se ve constantemente acosado, empezando una incomodidad.
Aún así, se niega a volver a Alemania publicando el Warum ich nicht nach Deutschland zurückkehre. Hace varios viajes a Europa y finalmente vuelve a vivir ahí a Zúrich. No volviendo a Alemania, pero sí a Europa. Aquí se puede ver dónde está. Finalmente, en el 55, muere en trombosis, una trombosis ya pronosticada por unos síntomas en Noordijk, en Holanda. Antes había recibido unos reconocimientos como el ser el presidente de honor en la Deutsche Schiller Stiftung, y ser ciudadano de honor en Lübeck. Finalmente fue enterrado en la Reformierte Kirche de Kirchberg. Aquí podemos ver una imagen de la iglesia. Aquí se pueden ver los sitios más destacados en los que ha estado en toda Europa, y si quisiésemos hacer un plan de viaje por todos los sitios a los que ha ido, deberíamos empezar destacando solo 3 países por Alemania. Primero yendo a Lübeck, a la Buddenbrook-Haus, que como ha dicho Ferran es visitable y es un museo, y luego al Kaiserlinium, que es todavía, como podemos ver aquí, es todavía, bueno, no me dejo usarlo, pero es todavía un instituto en funcionamiento. Vale. Después, si nos iríamos a Múnich, visitando la antigua casa de campo de Thomas Mann. Estas son algunas de las imágenes, y esta es la localización exacta. Más tarde nos iríamos a Suiza, tal como el autor. Primero a Davos, donde se dice que se inspiró para escribir la montaña mágica, y podemos alojarnos en el Wald Hotel, que tiene una suite Thomas Mann precisamente porque se alojó ahí. Después podríamos ir a Arosa, la cual mencioné yo mismo, donde también hay otro Wald Hotel con otra suite Thomas Mann. Y finalmente podemos ir a Küsnacht, donde vivió toda su carrera en Europa. Esta es la imagen del Wald Hotel de Arosa. Seguiríamos el viaje en los Estados Unidos, donde iríamos primero, lógicamente, a New Jersey. Podemos visitar la Princeton University, la cual es hermosa por sí sola. Algo bueno tenía que tenerse una universidad privada con un campus gigantesco. Y luego iríamos a la Casa Blanca, la cual podemos visitar por nuestra cuenta, pero sería especialmente curioso saber que Thomas Mann estuvo ahí adentro en el 41. Esta es una imagen de la entrada de la Princeton University. Finalmente acabaríamos en nuestra estancia en Estados Unidos, en California, donde podríamos ir a visitar la antigua Thomas Mann House, que sin embargo no está abierta al público, pero esto es lo que veríamos si pudiésemos entrar. Esto es una view del vecindario en donde se encontraba esta casa. Y finalmente podemos volver a Suiza a visitar, evidentemente, la Reformierte Kirche de Kirchberg, donde enterraron al autor alemán. Estas son algunas de las imágenes y así es como se vería la entrada. Muchas gracias.